Con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy nos acompaña alguien muy especial y es el sabio Raúl. Saludemos todos al sabio Raúl. Sabio Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, profe Jocelyn y niños, ¿cómo están ustedes? Muy bien, sabio Raúl, gracias a Dios. Qué alegría que estés con nosotros el día de hoy. No, la alegría es mía. Siempre me gusta mucho estar con los niños, aprendiendo mucho de ustedes. Claro que sí, sabio Raúl. Entonces ahora vamos a comenzar con una historia muy especial. Y esta historia la podemos encontrar en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta historia se trata de Naamán. Naamán, quien era comandante del ejército de Siria, era famoso por su actuación en las batallas. El rey lo respetaba y pensaba que era muy buen hombre, pero un día este valiente guerrero se enfermó. Se le empezó a secar toda su piel, se le puso blanca y empezó a caérsele. Naamán tenía lepra y nadie podía curarlo de esa enfermedad. Pero niños, preguntémosle al sabio Raúl, ¿qué es la lepra? Sabio Raúl, ¿tú nos puedes explicar qué es la lepra? Sí, profe Jocelyn, la lepra es una enfermedad muy grave. ¿Sabes por qué es grave? Y niños, porque las personas podían ver que esa persona estaba enferma. Cuando tú estás enfermo de gripa, si no toses, nadie se da cuenta. Pero la lepra, por el contrario, todas las personas podían ver su piel enferma, llena de llagas, y la piel comenzaba a caerse, los músculos también comenzaban a caerse. Era una enfermedad pero muy horrible. Así es. Muchas gracias, sabio. Entonces, niños, la lepra, como ya saben, como nos contó el sabio Raúl, era una enfermedad terrible. Naamán vivía con su esposa. Ella tenía una criada, era una muchacha israelita. Esta muchacha había sido capturada por los sirios y ahora servía en la casa de Naamán. Esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, ¿por qué no va su esposo y le pide a Eliseo, el profeta de Israel, que lo sane? Ahora, ¿será que el sabio Raúl nos puede recordar quién era Eliseo? Sí, profe Jocelyn, Eliseo era un profeta del pueblo de Israel. Era la persona que recibía de Dios las indicaciones para el pueblo y le contaba al pueblo todo lo que Dios quería. Los profetas eran muy importantes porque era la manera como Dios hablaba al pueblo. Y Eliseo era el profeta que había sucedido a Elías. Sucedido significa que había continuado con ese trabajo especial que Dios quería que los profetas tuviesen. Así es, sabio.
Pues la muchacha confiaba en Dios y sabía que Dios por medio de Eliseo podía sanar a Naamán. Naamán había visto a todos los médicos que había en Siria, había probado todas las medicinas, pero nada le sirvió. Eliseo era su última esperanza. Entonces fue y le contó al rey, y el rey le dijo: ve y visita al profeta, enviaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se preparó para el viaje a ver al profeta y llevaba oro, plata, ropa para ofrecer como regalos. Entonces el rey de Israel, cuando Eliseo llegó, abrió la carta y la carta decía: aquí está mi siervo Naamán, lo he enviado al profeta para que lo cure de su lepra. Entonces el rey se molestó mucho, se enojó y dijo: yo no soy Dios, no puedo curar la lepra. Este rey debe estar tratando de encontrar una razón para ir a la guerra con nosotros. No puedo hacer lo que me pide. Pero entonces resulta que Eliseo, el profeta de Dios, escuchó lo que había sucedido y envió un mensaje al rey y le dijo: no te enojes, envíame a este hombre y sabrá que hay un profeta de Dios en Israel. Entonces Naamán tomó su carro y caballos y se dirigió a la casa de Eliseo. Esperó en la puerta y Eliseo le envió un criado. El criado le dijo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás curado de tu lepra. Ahora, niños, preguntémosle al sabio Raúl cómo era el río Jordán y dónde estaba ubicado el río Jordán. El río Jordán, niños, muy por el contrario de lo que uno pensaría, no era un río cristalino. Sus aguas no eran cristalinas, era un río que dividía la tierra prometida del desierto donde el pueblo de Israel había estado dando vueltas durante 40 años. Pero ese río más bien era sucio, las aguas eran oscuras y nadie que estuviese enfermo pensaría que lavándose en ese río tan oscuro podría ser sano. Así es, sabio Raúl. Entonces Naamán se puso muy enojado y dijo: pensé que el profeta saldría y le pediría a Dios que curara mi lepra. Los ríos que están cerca de mi casa son cristalinos, mejores que el Jordán, que está lleno de barro. Naamán tenía mucho enojo y se marchó. Mi padre, dijo uno de los sirvientes de Naamán, si Eliseo te hubiera pedido que hicieras una tarea difícil o algo grandioso para curarte, no lo habrías hecho. Todo lo que dijo fue: lávate en el río Jordán. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Naamán fue al Jordán y se lavó 7 veces como le habían dicho. Y su salud fue completamente restaurada. Dios lo había sanado. Naamán volvió a Eliseo y le dijo: ahora sé que hay un Dios en Israel. Acepta un regalo mío. Entonces Eliseo le dijo: no, yo no necesito regalos. Y Naamán declaró desde ese momento que adoraría solamente al Dios, porque no había ningún otro Dios. Y Naamán regresó a su propio país, sano, y ahora adoraba al Dios verdadero. ¿Qué les pareció esta historia, niños? Muy chévere, ¿cierto que sí? Y ahora, ¿qué será que podemos aprender de esta historia? A ver, podemos aprender que Dios nos llama a obedecerle en cosas muy pequeñas a veces, ¿cierto? Y cosas grandes también, así como Naamán, que al final obedeció y se sumergió 7 veces en el río y fue sanado totalmente. Pero ¿fue el río quien lo sanó? No, ¿cierto que no? Fue Dios quien lo sanó. ¿Cierto, sabio Raúl? Que de pronto puedes también decirle a los niños de esta enseñanza. Sí, niños, ¿saben?
Muchas veces Dios nos pide hacer cosas que no entendemos. Naamán pensó que si se lavaba en un río cristalino podría ser sano, pero Dios no lo sanó porque el río estuviese sucio o estuviese cristalino. Dios sanó a Naamán porque él fue obediente, porque tuvo fe. Piensen por un instante, cuando se lavó la primera vez en el río, él miró su cuerpo y todavía las llagas estaban ahí. Debió sumergirse 7 veces. Cada vez que salía del río, cualquiera diría, no, Dios no me va a sanar. Pero Naamán fue obediente y Dios premió su fe sanándolo y quitándole esa enfermedad tan horrible. Así es, sabio Raúl. Y recuerden, niños, que esa enfermedad nadie se la podía quitar a Naamán, hasta que Dios, por medio del profeta, lo sanó. Asimismo pasa con el pecado, niños. Nada ni nadie puede quitarnos el pecado de nuestra vida. Solamente Dios, quien envió a su Hijo Jesús a lavar nuestros pecados. Así como Naamán se lavó en el río, Jesús lava nuestro corazón con su sangre. Por esto tenemos que confiar en Dios y pedirle con todo nuestro corazón que nos perdone por los pecados. Y Dios es tan bueno y fiel que Él lo hará. Así es, profe Jocelyn. Muchas gracias, sabio Raúl, por acompañarnos en este día. Gracias, niños. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, niños. Sabio Raúl. Chao, profe Jocelyn. Chao. Hola, niños. Ahora vamos a continuar con la manualidad del día de hoy. La manualidad del día de hoy requiere los siguientes materiales. Esta plantilla, mírenla acá. Esta plantilla la podemos solicitar, si no la tenemos, la podemos solicitar en el WhatsApp que va a aparecer acá en la página. ¿Listo? Si no, entonces ustedes también la pueden dibujar. Miren que es a Naamán y esto es un río. También vamos a necesitar palitos de paleta, pegamento, vasitos de cartón, un bisturí, unas tijeras y colores. Recuerden que para usar el bisturí debemos tener algún adulto a nuestro lado para que nos ayude a usarlo. Listo, ahora vamos a comenzar a hacer nuestra manualidad. Entonces empezamos coloreando a Naamán con los colores que ustedes tienen en su casa, con las crayolas, ¿sí? Aquí en esta plantilla está un versículo. El versículo es Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios nos hará limpios. Vamos entonces a pintar acá todo esto. A Naamán. Mire que hay un Naamán que está triste y otro que está feliz. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que cuál es el que tiene la lepra? El que está triste, ¿cierto? Entonces vamos a pintar a Naamán y vamos a hacerle como si tuviera lepra. Lo podemos hacer con un color rojo. Y al otro lo hacemos limpio, como quedó Naamán después de que obedeció lo que le indicó el profeta. Entonces, miren, aquí este que está triste podemos hacerle así las manchitas rojas, como si fuera la lepra. Y aquí está triste, pero aquí ya está feliz. Y después de que coloreemos, empezamos a recortar. Bueno, niños, ya después de colorear y recortar, así quedan, ¿cierto?, nuestras figuras, y ya con estas vamos a ponerlas acá en este palito de paleta. Por un lado vamos a poner el que está feliz y por el otro vamos a poner el que está triste. Entonces, para eso vamos a usar el pegamento, lo ponemos acá en el palito de paleta y vamos a pegar uno.
vuelta, lo volteamos y pegamos el otro. Pegamos por detrás del otro. Miren niños, así quedó. Por este lado está triste y con lepra todavía, ya por acá está limpio y feliz. Ahora cogemos el vasito de cartón y vamos a pegarle esto que se les parece. Es como el río, ¿cierto? Como el río Jordán, y también está el versículo que les leí ahorita. Y vamos a pegarlo aquí alrededor del vasito. Vamos a echarle también acá el pegamento. Y lo vamos a pegar del vasito. Miren niños, así va quedando nuestra manualidad. Después en la parte de abajo, con el bisturí y con la ayuda de un adulto, vamos a abrirle acá un poco al vasito para poder que el palito de paleta ingrese por aquí, por este huequito. Y miren, así queda nuestra manualidad. Lo sumergimos 7 veces, miren, así como nada más lo hizo, y lo podemos girar, miren. Así estaba, cuando se sumergió las 7 veces, quedó limpio. Listo niños, vean, esta es nuestra manualidad. Qué bonita, espero que nos la compartan para ver cómo les quedó a cada uno de ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer la oración para terminar. Cerremos nuestros ojitos y dispongámonos para orarle a Papito Dios. Papito Dios, te damos gracias en este día. Gracias por enseñarnos de tu palabra, por enseñarnos que debemos de ser obedientes a lo que tú nos hables, Señor. Gracias por enseñarnos también que tú perdonas nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, que lo que hagamos, Señor, mal en nuestra vida, podemos ir delante de ti a pedirte perdón y tú nos escuchas y nos perdonas. Por eso estamos aquí, Dios, delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas cada día. Guárdanos en este día, protégenos y enséñanos cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, niños, hasta una próxima. Dios los bendiga. Chao.